Bueno, Nueva Argentina generando sentido común. Estamos acá en este podcast realizado desde nuestros hogares porque obviamente los motivos de la cuarentena nos impiden juntarnos en la radio. Así que les agradecemos por estar ahí y vamos directamente al primer tema, que vamos a hablar hoy del nacionalismo versus el globalismo. Antes que empezar, primero suscríbanse a este canal si no lo han hecho aún y activen la campanita, así pueden recibir las notificaciones por cada video nuevo y síganos en las redes que van apareciendo en pantalla. Así que comencemos. Esta primera parte vamos a hablar de Alberto Fernández y cómo se alinea a favor de China en contra de los intereses de Occidente. Voy a hablar de una nota de Infobae que dice: la Argentina emitió un fuerte respaldo a la OMS y fijó posición en la pelea entre Estados Unidos y China. Nota de ayer. El canciller Felipe Solá firmó un documento con 28 países para avalar al organismo multilateral y rechazar la idea de Trump de no financiarlo más por sus críticas ante la pandemia. El respaldo muestra también un gesto de Alberto Fernández al presidente Xi Jinping. O sea, nuevamente nos estamos posicionando del lado del globalismo, ¿vale? Porque parece que antes Mauricio Macri también nos poníamos del lado globalista e incluso en ese, digamos, gesto politiquero barato, digamos, de elogiar la gira de Clinton a pesar de que ganó las elecciones de Donald Trump en su momento. Bueno, ahora nos seguimos posicionando, parece, con los enemigos de Occidente. No solamente los enemigos de Occidente, sino que siempre eligiendo el bando perdedor por mera ideología. Como bien mencionaste, Lucas, ya lo hizo Macri en las elecciones pasadas con Trump, y ahora de nuevo, volvemos a posicionarnos del lado perdedor. Pero son así, en vez de buscar acuerdos con Bolivia, prefieren darle asilo a un expresidente y tenerlo dando charlas que a nadie le importan. En vez de generar lazos económicos con Chile, con Uruguay o Brasil. No, como son contrarios a sus ideologías, se cierran. Lo mismo hacen con Trump. En vez de decir tenemos un presidente como Donald Trump, que actualmente se está cerrando, está en retroceso, ¿sí? Está queriendo acumular poder, en vez de aprovechar eso para nosotros generar poder, no, ¿qué hacemos? Nos vamos con China, que está expandiendo más su poder. Pero como China es comunista, o eso dicen ser, bueno, yo también soy de izquierda, así que voy a ir con ellos. Es el culto realmente esta casta política de la estupidez, ¿no? Ese es el culto de la estupidez, justamente, y no se ve, por eso hablamos nosotros de enemigos, porque eso me parece una noción muy importante hablar de enemigos, que es una cosa que se ha quizá bastardeado mucho esa palabra. Pero hablamos de enemigos y no queremos escapar de ese concepto que lo vamos a seguir hablando durante el programa. Otra noticia dice: el engaño de China al mundo fue peor. Pruebas muestran que el coronavirus ya existía desde antes de diciembre y el régimen lo ocultó. El ocultamiento por parte del régimen chino acerca del nacimiento de una incipiente epidemia en una de sus ciudades más populosas y de mayor empuje industrial fue mucho peor, de acuerdo a una investigación realizada por una cadena de televisión norteamericana. Beijing informó hacia el 31 de diciembre que la Organización Mundial de la Salud que una nueva cepa viral habría nacido en aquella ciudad, pero mintió al asegurar que ya estaba bajo control y sin ninguna posibilidad de que fuera a expandirse más allá de las provincias que era Hubei al oeste de Shanghái. En esta misma comunicación habría afirmado que los primeros casos databan de mediados del último mes del último año, o sea, mucho antes de lo que se habló. Digo, nadie se preguntó cómo es posible, por ejemplo, que Nueva York tuviera una multiplicada cantidad de casos respecto de Shanghái y Shanghái estando al lado de Hubei. Sí, tal cual. Aparte, como bien mencionas, de vuelta se va a contramano del mundo. Hay otra noticia interesante que la tituló Infobae. El Reino Unido y Francia advirtieron que China deberá dar explicaciones por la pandemia del coronavirus. Londres advirtió que Beijing deberá responder preguntas difíciles tras la propagación del brote, mientras el presidente francés Emmanuel Macron consideró que el gigante asiático pasaron cosas que se desconocen. Observemos, Lucas, mismo también ustedes que nos están escuchando del otro lado, nos están viendo, dejen su comentario de lo que opinan. Mientras Francia, Reino Unido, Estados Unidos y de a poco toda Europa va viendo que organismos globalistas como la OMS solo ponen primero su ideología y responden a intereses financieros, de ideologías financieras que nadie eligió, ¿qué hace Argentina? En cambio, fiel a su ideología socialdemócrata, se plantea como la Alemania europea, ¿sí? Contraria a los intereses de sus ciudadanos y también contraria a los intereses de su continente. No olvidemos que Alemania
hoy es el mayor representante del globalismo, de la socialdemocracia europea. Toda Europa, la Unión Europea, tienen todo el derecho a culpar a Alemania de sus problemas, porque ha puesto primero su ideología a los intereses de los europeos. Bueno, aquí en Sudamérica sucede algo similar. Los sudamericanos también tienen todo el derecho en culpar a Argentina por poner primero su ideología, en culpar a la socialdemocracia y sus representantes por poner primero su ideología a los intereses de los sudamericanos. Si Argentina se levanta, tenemos que comprender, todo Sudamérica se levanta. Si no, seguimos como estamos. Los gobiernos en Chile, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, son abiertos a generar lazos comerciales. Argentina podría liderar esos lazos. Pero ¿qué sucede? Antepone su ideología y nos condena a todos. No es de extrañar, como ha dicho Alberto Fernández, y hace poco, fíjate vos, Lucas dijo en otra nota, ¿no? Del 12 de abril de expediente político, que la tituló Sí. Alberto se define como un socialdemócrata peronista y vuelve a ensalzar a Alfonsín. Sí. Dice, el profesor Alberto se juntó con el profesor Fontevecchia y un choque de egos que dejó definiciones interesantes del presidente para comprender mejor cuál es el nuevo relato del poder y cómo quiere quedar reflejado en estas difíciles circunstancias políticas. A la hora de definirse ideológicamente, Alberto sorprendió, para mí no, al decir que se siente un socialdemócrata peronista y reivindicó continuamente en medio del reportaje la figura de Raúl Ricardo Alfonsín, que me parece que está mucho más alineado ahí. Es que vos fíjate, hay que entender esto que no tiene necesidad, ¿me entendés, Lucas? ¿Qué necesidad tenés de ensalzar la figura de Alfonsín cuando decís ser representante del peronismo? Un estadista, ¿qué hace? Se calla. Exacto. Se calla la boca, porque sabe que tiene que promover y mantener una unidad nacional. No va a ensalzar algo que es contrario a la ideología que dice tener. Encima no solamente es contrario, sino que luego, en un nivel máximo de cretinaje, en una noticia perfil dice, soy más hijo de la cultura hippie que las 20 verdades peronistas. A Alberto le preguntan, aunque sea una categoría del siglo XX, ¿se podría decir que usted es socialdemócrata? Y contesta, sí. Los peronistas me van a odiar por esto, pero como no le interesa, a esta altura de los acontecimientos, el peronismo debería revisar su condición porque es un partido profundamente democrático. Nunca accedió al poder por una vía que no haya sido el voto de la gente. Además, el epicentro de todo es su concepto social, es su soberanía política, diríamos nosotros, pero vamos a dejarlo pasar. Lo social, la igualdad social, la justicia, también vuelve de vuelta, ¿sí?, a tergiversar la palabra. La justicia social, Alberto, no la igualdad social. Pero bueno, seguí tergiversando, que lo haces muy bien. El desarrollo social es aquello que Perón llamaba a la sociedad una escala social ascendente. No llamaba eso Perón, pero bueno, son progresistas, no hay que culparlo, ¿no? Sí. Donde uno tenga mi hijo el doctor, como decía la obra, el peronismo tranquilamente podría calificarse como socialdemócrata. Decir esto es un máximo nivel de hipocresía y de estupidez. Ya no podemos decirle que es un cretino cuando está diciendo esto, ¿me entendés, Lucas? Porque Sí, no solamente pone primero su ideología, sino que tergiversa la historia, lo que ha dicho Perón, ¿sí?, lo que hizo su doctrina y demás. Frente a esto, los que dicen llamarse peronistas no pueden apoyar a esta persona. No pueden apoyar a esta persona. Si la apoyan es porque hacen lo mismo que él. Son también unos cretinos que ponen primero su ideología izquierdista. Llámense, hagan lo que sí dijo Perón, se sacan la camiseta, se van del partido y nadie los va a lamentar ni llorar. ¿Por qué? Porque fíjate, utiliza un partido contrario a las ideas que manejaba Perón, pero se usa la frase preferida por los cretinos para justificar su corrupción. Perón dijo, saco de contexto algo, Perón dijo. Claro, así como justifica absolutamente todo. También podemos decir, si Evita Vivir hubiese sido montonero, feminista. Aunque Evita dijo, tenía pensamientos absolutamente contrarios al feminismo. Pero tomamos lo que nos conviene. Somos progres, somos izquierdistas, somos cretinos. Aquí en nombre general, ¿cómo?
y como tal progresista nos invita siempre a revisar nuestra condición, ¿no? Dice al peronismo hay que invitarlo a revisar su condición, como dicen que al varón hay que invitar a revisar su condición, y un montón de estupideces más que solo repiten esta agenda global. Como buen izquierdista, echa culpas al otro. El Exacto, peronismo tiene que tiene que revisar su condición. No, tiene que revisarla vos. No tendrás vos que revisarla a Alberto Fernández y claro. darte cuenta que no es peronista ni radical, que eso es un absoluto cretino. Porque aquí en nombre del general nacionalista han justificado varios atorrantes su completo entreguismo. No es cuestión de nosotros ponernos en dogmáticos peronistas ni un peronómetro. No, de Pero ninguna manera. tampoco podemos permitir que vengan y digan cosas que decís, no, no es así, me están No mintiendo tiene en la nada que ver. cara. O sea, a nosotros no nos molestan peronistas que nos digan eso, nos molestan los argentinos, porque nos mienten en la cara, ¿se entienden? Para justificar sus corrupciones, sus delirios. Y encima se atreve a decir, el peronismo tiene que revisar. Tenés que revisar vos. Uf, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner que ya no está, Kicillof, todos ellos tienen que revisar sus condiciones. Y tienen que decirlo. Somos izquierdistas, somos socialdemócratas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con eso, Lucas? Que no los votaría nadie si dicen eso. Eso es lo que pasa. Exactamente. Exactamente. Es el sello de goma que necesitan para que lo sigan votando. Pero al mismo tiempo nos meten en medio de toda esta llamada comunidad global o el mundo que ellos defienden, totalmente contrario a la soberanía política de Perón, justamente. Fíjate que cómo ellos se meten en esta doctrina de decir, doctrina no, ideología diría más bien, de que las instituciones son neutrales y objetivas. Por eso condenan lo que hizo Trump. Ellos creen que las instituciones internacionales, ya sea la OMS, la ONU, son neutrales y objetivas. Entonces, no piensan en construir poder político para los argentinos, simplemente piensan ser unos buenos alineados, unos buenos colonizados. Tal cual, porque tienen un pensamiento positivista, ¿sí? Claro, Cientificista, materialista en estas cuestiones, que todo progreso va bien, que todo funciona bien, que existe una objetividad. Están absolutamente equivocados y errados. Y la realidad encima se los demuestra, cada vez más pobres, ¿sí? Cada vez más crisis, cada vez más hambre. Pero claro, ellos inventan otra realidad, porque son progresistas, inventan otra realidad donde no, si vos estás así, es porque sos contra el gobierno, o ellos no llegan a verte, ¿me entendés? Si estás así es culpa de otros, siempre es culpa de otros, es culpa del sí, macrismo, siempre. o culpa de otros, ¿sí? O culpa de vos mismo, de ellos nunca la culpa. Ellos son las eternas víctimas. Por eso es fundamental que hagamos un trabajo psicológico y lo desenmascaremos. Por eso la guerra psicológica. Tenemos que decirles, no, ustedes son agresores, no son víctimas. Las víctimas en parte es el pueblo argentino, pero también tiene una complicidad para decir no hay que votar agresores, aunque sean disfrazados de víctimas. Son los lobos vestidos de corderos. Así que cuéntenos qué opinan sobre este alineamiento de Alberto Fernández con el globalismo y sobre todo con el modelo chino, y díganos si les parece que tengamos que contestar a esta guerra psicológica con acciones concretas. Así que déjenos un comentario abajo, lo vamos a estar leyendo.